Nuestros hijos son para bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y ellos servirán al Señor. ¿Alguien lo cree en esta mañana? ¿Alguien lo cree en esta mañana? Gloria a Dios. Qué bueno es que como iglesia oremos permanentemente por los niños. Hoy se celebra, ¿no? Se celebra el Día del Niño y si alguien debe tener permanentemente la oración, debe ser la iglesia por los niños. Amén. Nosotros como iglesia permanentemente tenemos que estar clamando, orando, intercediendo a Dios para que Dios continúe hablando y continúe levantando a la nueva generación, porque en ellos hay promesa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, diga, en mis hijos hay promesa de parte de Dios. En mis hijos hay promesa de lo alto y Dios es fiel para cumplirlas. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. En esta hora, ¿qué tal si nos disponemos para recibir la palabra de parte de Dios? ¿Cuántos hemos llegado aquí reconociendo que hay palabra de parte de Dios? Yo no sé, pero el Espíritu de Dios está en este lugar. ¿Cuántos están convencidos que en este lugar está el Espíritu de Dios? Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Hay libertad para su palabra. Hay libertad para que su palabra entre en tu corazón y ella obre lo que Dios en su voluntad desea que obre. ¿Cuántos dicen amén? Pero así mismo, para recibir su palabra no hay nada mejor que sumergirnos en una atmósfera de adoración. Pregunto una vez más, ¿cuántos en esta mañana o quiénes desean levantar una alabanza, una exaltación al nombre de Jesús? Vamos, póngase en pie una vez más. Yo quiero que usted se ponga en pie y quiero que juntos nos despojemos de toda preocupación, nos despojemos de toda carga, nos despojemos de toda necesidad aún, y que solamente en estos instantes nuestro mayor deseo sea estar en su presencia, porque en su presencia encontrarás la paz. Cierren los ojos, levanten sus manos y digámosle sí al Señor. Gracias, Jesús. Eres todo lo que necesito. Dígale, tú me llevas. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Alguien Dios le va a renovar sus fuerzas en esta mañana. Tú guías mis pasos. Gracias, Jesús. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Por inagotable tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos.
por el valle de la sombra y muerte. Dile, ya no temo, Ya no temo, yo confío. tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, Él me va a buscarme. No me olvida y me encuentra y nunca me rinde. La iglesia diciéndole, Amor inagotable, tu bondad me persigue. oh, Te aleluya. persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Amor inagotable, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Amor inagotable, tu bondad me persigue, te persigo. Esta me diste lugar, me recibes en casa para siempre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos exaltan a ese Dios fiel? Nuestro pastor. ¿Cuántos dicen amén? Tu guía, tu dirección, tu sustento, nuestro todo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Gracias al Ministerio de Alabanza que siempre nos permite tener la exaltación al Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están convencidos que la presencia del Señor está en este lugar? Y convencidos de que su presencia siempre nos acompaña. Hay una palabra de parte de Dios que vamos a compartir en este día. He estado manejando desde el día de ayer, orando a Dios por una nueva temática para toda la juventud de la iglesia, pero no solamente la juventud, sino también la iglesia en general. Amén. Y Dios ha estado enseñando a mi vida de una manera constante y permanente de la necesidad que tenemos como iglesia de un mentor. ¿De un qué? No, pero vamos, dígalo fuerte, de un mentor. Dios está enseñando a mi vida sobre esta bendición, sobre este principio, el cual es tan importante mantener en cada uno de nosotros. Todos necesitamos ser y tener un mentor. Vamos, acompáñeme, diga, todos necesitamos ser y tener un mentor. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a la palabra del Señor. Por favor, acompáñeme en su Biblia a segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios así: tú pues, hijo mío, ¿cómo le dice el apóstol Pablo? Hijo mío, esfuérzate en la gracia. ¿Cómo le mandó? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Versículo 2, por favor, Diego, dice ahí: y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto, ¿qué le dice él? Esto encarga a hombres fieles, dígame amén a eso, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Versículo 3, y tú sufre pues penalidades como buen soldado de Jesucristo. Versículo 4 dice: y ninguno que milita
se enreda en los negocios de la vida. Aquí el apóstol Pablo está enseñando, está mentoreando a Timoteo, su hijo, y le dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Versículo 5 dice, y también el que lucha como atleta, no es coronado, sino lucha como legítimamente. Versículo 6 termina diciendo aquí, y el labrador para participar de los frutos, ¿qué debe hacer? Otra vez, ¿qué debe hacer? Debe trabajar primero. Versículo 7 dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Cuántos tenemos la fortuna de ser padres? Levánteme la mano. Abuelos, bisabuelos, bisabuelos, Dios mío, tatarabuelos, Dios santo, dejémoslo hasta ahí nomás, ¿no? Pero mire, gloria a Dios, qué bueno. ¿Y cuántos saben que tener hijos es una bendición que viene de parte de Dios? Dice la palabra, herencia del Señor son nuestros hijos, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos hijos y mantenemos lógicamente aún el temor de Dios, lo que impartimos, lo que enseñamos a ellos es lo mejor, ¿cierto que sí? Nos esforzamos por darles el buen ejemplo, nos esforzamos por transmitirle la palabra de parte de Dios. Yo tengo dos hijos, tengo a Isaac que tiene 5 años y tengo a Belén que tiene 2 años y medio. Y permanentemente a ellos les estoy enseñando la palabra de Dios. Anoche Isaac en el culto de jóvenes me decía, papá, hay varias sillas vacías. Yo le decía, sí, hijo. Y ahorita que llegó, me dijo, papá, hoy sí no hay sillas vacías. ¿Sí? Y permanentemente le estoy enseñando que donde hay una silla vacía es porque aún nos falta una vez más continuar con la tarea de predicar de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué más enseñamos? Enseñamos que saluden, enseñamos que se comporten como es debido, enseñamos que no se debe mentir, enseñamos que no se debe hacer algo en contra de alguien, que se debe respetar. ¿Cuántos enseñan eso en casa? Creo que todos enseñamos eso. Pero cuando vamos ahora a ver la vida del apóstol Pablo, ¿sí? Estamos entendiendo de que Timoteo realmente no era su hijo natural, sino que él lo consideraba su hijo espiritual. Y Pablo se constituyó como el mentor de Timoteo. Y esto me da a comprender en esta mañana que todos necesitamos a un mentor. Dígame amén a eso. Tú necesitas que Dios te revele, tú necesitas que Dios te muestre y que Dios te guíe a quién va a ser tu mentor. Dígame algo en esta hora. ¿Sí? Y podemos ver la necesidad de tener un mentor, pero también Dios está enseñando a mi vida la necesidad de que nosotros mismos nos convirtamos en mentores de otros. Y ahí vamos a poder experimentar cómo el Evangelio de Jesucristo continuará extendiéndose, como la palabra dice, hasta lo último de la tierra. ¿Alguien dice amén? Gloria a Dios. Avancemos entonces la pregunta y que traté anoche de avanzar, pero hoy voy a ver el tema completo. ¿Mentores para qué? ¿Sí? La pregunta es, ¿para qué considera usted que es necesario establecer un mentor en nuestra vida? Le doy participación. Está encendido la escuela dominical. Pregunto, ¿para qué considera usted que es necesario que Dios te convierta en un mentor y que Dios coloque en tu vida un mentor? ¿Quién dijo? Eso, para guiarnos. Muy bien. Es más, la palabra mentor, sí, lo explicaba algo anoche rápidamente. Sí, mentor era, sí, un ayudante, era un amigo de Ulises. Y fue quien le ayudó en la formación de su hijo y también en establecer o cuidar todas las cosas
que a él le pertenecían. Así que la Real Academia de la Lengua Española define mentor como un guía. Pero cuando hablamos de nuestra vida espiritual, vamos a hablar de que un mentor es aquel que nos ayuda a crecer. ¿Qué hace un mentor? Nos ayuda a crecer, nos acompaña, nos guía, nos direcciona. Déjeme decirle algo hoy. El mensaje de Cristo se transmite mejor a través del proceso de mentoría. Pregunto en esta hora, ¿cuántos deseamos continuar creciendo en el camino de Dios? ¿Cuántos desean que su familia continúe creciendo también? En cada área que tú necesitas crecer, avanzar y mejorar, tú necesitas a un mentor. ¿Sí? Los que de pronto hemos ido al colegio, la universidad, o los que practican algún deporte, algún oficio, han necesitado de la enseñanza, de la preparación de un guía para ello. ¿Sabe qué me sorprende a mí? Que muchas veces se nos prepara para ser ingenieros, para ser médicos, para ser abogados, para ser doctores, sí, pero poco se prepara, sí, para ser esposo. Poco se prepara para ser esposa. Poco se prepara para ser padre, ¿sí? Para ser hermano, para ser un buen ciudadano. Déjeme decirle algo en esta hora. Dios nos va a levantar como iglesia para que en la esfera que sea que tú y yo nos movamos, ahí reflejemos a Cristo. Dígame amén a eso. Ahí demos testimonio una vez más del poder de Dios. Demos testimonio del amor de Dios, de la compasión de Dios. Pero usted y yo necesitamos un mentor. Otra vez, usted y yo necesitamos un mentor. Vamos, toque a alguien, dígale, tú necesitas a un mentor. Necesitas a alguien con el cual puedas hablar. Necesitas de alguien con el cual puedas desahogar, abrir tu corazón. ¿Sí? Porque no se puede hacer con cualquier persona. El apóstol Pablo, ¿sí? Tenía su hijo espiritual llamado Timoteo. ¿Sí? Así que vamos a definir adelante la palabra mentor, la vamos a definir como un acompañamiento espiritual. Diga un acompañamiento espiritual. ¿Sí? Y siempre he dado el ejemplo, sí, que me gusta dar, y es que la iglesia es un lugar donde podemos compartir y podemos crecer y ayudarnos los unos a los otros, porque así lo enseña la palabra del Señor. Dice entonces que un acompañamiento espiritual es un consejero, es un amigo, es un pastor. Por lo tanto, recordemos que la iglesia es una comunidad. ¿Qué es la iglesia? Es una comunidad que la involucra o la conforman personas y relaciones. Por lo tanto, déjeme decirle algo hoy. Para su salud espiritual, Dios ha establecido mentores. Dígame amén a eso. Moisés, por ejemplo, fue el mentor de Josué. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Dios permitió que Moisés fuera el mentor de Josué. Noemí fue la mentora de Ruth. Elías fue el mentor de Eliseo. ¿Usted ha escuchado el dicho que dice por ahí que muchas veces el alumno ¿qué hace? Supera al maestro, ¿sí? Cuando somos mentores de entrega, ¿sabe? La mentoría es una inversión. ¿Qué es la mentoría? Es una inversión. Oído a esto, porque mentorear no es posible solamente desarrollarlo desde un púlpito, es insuficiente. La mentoría se realiza cuando comemos, cuando hablamos, cuando compartimos, cuando establecemos relaciones que vienen una vez más de la mano de Dios. ¿Sabe? Yo estoy una vez más convencido de que la nueva generación se va a ganar para Cristo. Dígame amén a eso. Pero también estoy convencido que la nueva generación, pregunto, ¿cuántos de aquí tienen hijos adolescentes? Adolescentes o jóvenes. Creo que la gran mayoría o muchos, o nietos o sobrinos, ¿sí? ¿Sí? Y que aún no conocen de Cristo, levánteme la mano, quiero saber, que aún no conocen del Señor, creo que algunos. Pero míreme, la forma en la cual usted fue ganado para Cristo, ¿sí? Necesita cambiar. Dígame amén a eso. ¿Sabe? La juventud de hoy en día
lo que está necesitando, es más, las personas, lo que están necesitando, no es una religión más, porque, sí, como ya sabemos, la religión no salva a nadie. ¿Sabe qué es lo que la comunidad, la sociedad está necesitando? Que las personas continuemos llevando el amor de Cristo a todo lugar. Dígame amén a eso. Y muchas veces, sí, lo hacemos a nivel de iglesia, pero sabe, cuando hablamos de cómo se constituyó el ministerio de Jesús en esta tierra, vemos que Jesús tomó a 12. ¿Tomó a cuántos? Tomó a 12, los discipuló, los acompañó y los mentoreó en su proceso. Uno de esos 12 fue Pedro. Y Pedro en un momento fue mentoreado por Jesús, pero luego Pedro se convirtió en un mentor y fue el mentor de Marcos, que fue su hijo espiritual. ¿Sabe? Vengo a decirle hoy que Dios ha colocado hijos espirituales delante tuyo, los cuales Dios te va a usar para darles consejo. Dios te va a usar para darles palabra de vida. Dígame amén a eso. Dios te va a usar para que les levantes, para que los llames, para que los visites y para que les demuestres que tenemos un Dios que ama, un Dios que restaura y un Dios que es bueno en gran manera. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Por lo tanto, si usted va a exaltar a Dios, alábelo en esta hora. ¿Sabe? Bernabé fue el mentor de Pablo, pero alguien mentoreó a Bernabé, luego Pablo mentoreó a Timoteo y Timoteo tiene la tarea de mentorear a muchos más. ¿Sabe? Déjeme decirle algo hoy. Usted debe ser el Timoteo para alguien, pero también usted necesita ser el Pablo para alguien más. Dígame amén a eso. Déjeme decirle algo importante en esta hora. Moisés fue el mentor para Josué. Le voy a leer así. Y el pueblo pudo poseer la tierra prometida. Hizo un buen trabajo Moisés a la hora de mentorear a su hijo espiritual, a su discípulo llamado Josué. Y por lo tanto en Josué estaban las bases, las herramientas para el que el pueblo tomara y conquistara la promesa de Dios, que era tener la tierra prometida. Pero sabe, Josué no tuvo ningún discípulo. Después de Josué no hubo nadie. ¿Sí? Después de Josué, déjeme decirle algo, el pueblo cayó en las manos de una cadena de jueces de quienes se dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Por lo tanto, cuando hablamos de la mentoría, estamos hablando de algo importante. ¿Estamos hablando de algo qué? De algo importante. Lo que tú has recibido de parte de Dios, tú no lo puedes callar. Te lo voy a repetir. Yo te dije que tú no lo puedes callar. Alguien en esta mañana tiene que levantarse en el poder de Dios para continuar comunicando. Déjeme decirle algo en esta hora. La sociedad, la gente, las personas están necesitando de un mentor. Dígame amén. Y ese mentor puede estar en este lugar. Y sabe David mentoreó a su hijo Salomón y lo mentoreó muy bien. Le dio la guía, la pauta para que construyera todo el templo. Pero sabe, Salomón no supo escoger a ninguno de sus hijos para continuar la tarea. Y por tanto, el reino se dividió y fueron presa fácil de los enemigos. Por lo tanto, una vez más, tenemos que afirmar que la verdad que usted y yo hemos recibido de Cristo, necesitamos urgentemente transmitirla. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por lo tanto, mire, un mentor básicamente puede hacer en ti tres cosas. Puede trabajar o sacar lo mejor de ti en tres áreas. Primera de ellas, tu llamado o tu profesión. Pregunto, ¿cuántos están convencidos en esta hora que Dios ha establecido un llamado y un propósito para su vida? Ahí tú necesitas un mentor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahorita mismo tenemos a un hermano fuera de la ciudad abriendo iglesia, abriendo obra misionera, estableciendo una iglesia, ¿sí? ¿Y qué necesita él? Necesita un mentor. Y estamos permanentemente mentoreándole, ¿sí? La iglesia del Señor no es perfecta, ¿sí? La iglesia de Dios es imperfecta,
pero con un Dios perfecto. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Por lo tanto, usted tiene que hoy identificar la razón por la cual tu llamado no avanza. La razón por la cual tu propósito sigue estancado. Seguramente necesitas un mentor. Dígame en algo. Seguramente necesitas una ayuda de alguien. Que alguien te direccione, que alguien te ayude. Pero ¿qué será que pasa en segundo lugar también ahí? ¿Sabe tus metas y objetivos? ¿Qué será que pasa que mi hogar, mi matrimonio continúa en crisis? ¿Qué será que pasa? ¿Sabe? Usted necesita un mentor. Usted necesita que Dios use a alguien como una guía, como un instrumento de bendición, para que te enseñe, para que te ayude, aún en los procesos difíciles, ¿sí? Cuando sufrimos una traición, un luto, una situación complicada, necesitamos a un mentor, ¿sabe? En esta iglesia Dios ha establecido mentores que te pueden ayudar. Dígame amén en esta hora. Hoy le estoy hablando a alguien que pensaba que estaba abandonado, a alguien que pensaba que estaba solo. ¿Sabe? La emisora se ha constituido como un mecanismo de mentorear a muchos. Y por eso le doy gloria a Dios. Ayer estábamos aquí en la reunión de jóvenes y compartíamos testimonios de lo que Dios hizo en varios de ellos. Y varios decían, a través de la emisora, yo escuché que hablaban de un campamento y Dios hizo la obra y fueron al campamento y allá Dios les sanó el corazón, Dios les restauró su vida, su mente. Y sabe, déjeme decirle algo hoy, usted y yo pertenecemos a una iglesia que aprendió y que debe continuar aprendiendo a mentorear a otros. El suicidio, una de las causas es la soledad. ¿Sabe? Necesitamos un mentor para trabajar en nuestra vida espiritual y nuestra vida moral. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tú necesitas que Dios te dé la guía para tu crecimiento, para tu avance espiritual y tu avance moral. Para ello, ¿qué necesitamos? Diga un mentor. Pero miremos ahí entonces este principio que establecemos. Cuando crezco con un mentor a mi lado, llego mucho más lejos en mi caminar con Dios. Vamos, repita, diga, cuando camino o cuando crezco con un mentor a mi lado, sí, llego mucho más que, mucho más que. Yo pregunto, ¿dónde está la iglesia que está convencida que de la mano de Dios va a llegar lejos en esta vida? Dígame amén a eso. ¿Dónde están los que están convencidos que el propósito de Dios para su vida no es ordinario, sino que es extraordinario? ¿Sí? ¿Alguien puede creer que aún falta mucho por conquistar? ¿Alguien puede creer que aún falta mucho por ver y por desarrollar? ¿Alguien lo cree en esta hora de verdad? Por lo tanto, usted necesita, iglesia amada, usted necesita, amados hermanos, caminar del lado de un mentor. Y quiero darle hoy, en esta mañana, 5 razones importantes por la cual todos necesitamos ser y tener mentores. ¿Cuántos quieren escucharla? La primera de ellas, déjenme decirles lo siguiente, necesitamos mentores para obtener dirección. ¿Para qué? Otra vez, ¿para qué necesitamos mentores? Para obtener dirección, dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 11, verso 14. Sin dirección, ¿qué pasa? ¿La nación qué? ¿No alcanza a leer? La nación fracasa, ¿sí? Cuando no hay dirección, la nación fracasa, pero el éxito depende de los muchos ¿qué? De los muchos consejeros. Amada iglesia, tenemos una necesidad, sí, como personas, como seres humanos, de un mentor, porque Dios quiere traer dirección a tu vida. Dígame amén a eso. Dios no quiere verte en fracaso. Dígame algo en esta hora. Es más, de todo fracaso que hoy puedas
estar experimentando, Dios te va a levantar. De todo estancamiento que puedas estar viviendo, Dios te va a levantar. Que alguien diga amén a eso. De toda frustración, de todo miedo, de todo temor, Dios te va a levantar. Aún de toda incertidumbre, no sé qué hacer, no sé qué paso tomar. Dios te va a dar la respuesta a esa incertidumbre. ¿Cuántos dicen amén? Pero tú necesitas otra vez, ¿qué necesitas? Dígalo fuerte, ¿qué necesitas? Un mentor, una guía espiritual. Y sabe, todos tenemos que aprender a escuchar consejo. Proverbios 19:20 se me viene a la mente en esta hora. Proverbios 19:20, creo que es ese, póngamelo ahí. Dice así el texto ese, dice, escucha el consejo, ¿y qué dice ahí? Y recibe, ¿qué más? La corrección para que seas sabio en... Wow, míreme la palabra de Dios en esta hora. Si escucha él el consejo. ¿Sabe? En esta mañana Dios le está hablando a la iglesia, dígame amén. Dios te está hablando de que tú necesitas escuchar consejo de Dios. Tú tienes que por un momento despojarte de tus propios argumentos y empezar a escuchar consejo de Dios. La semana pasada teníamos aquí en el altar a nuestro hermano John Alexander, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? El que no faltó, o más bien el que faltó en la emisora, usted nos puede pedir el audio para que usted lo escuche y sea bendecido. Pero ¿sabe qué me sorprendió del hermano John Alexander? Me sorprendió cuando él hablaba del don del perdón. ¿Del qué? Yo confío en Dios que después de la semana pasada, muchos de nosotros tengamos ya, una vez más, sano nuestro corazón. Dígame amén a eso. Llegamos al campamento y en un momento se me acercan los líderes y me dicen, pastor, ese baño, sí, aparte de lo que huele el baño, está oliendo algo más, sí. Entonces yo digo, claro, está oliendo a droga. Yo digo, bueno, y todos están esperando, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Al otro día, llego en la noche a la finca, me dicen, pastor, nuevamente las carpas, alguna persona está consumiendo droga en el campamento. Entonces yo estaba ahí y yo le pido, Espíritu Santo de Dios, dame un consejo, háblame, Señor, ¿qué debo hacer? Y sabe, lo mejor que uno puede hacer en un momento donde no sabes qué hacer es pedir que Dios te direccione. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y no hay nada tan extraordinario cuando tú haces lo que Dios te manda hacer. O sea, cuando usted hace lo que Dios le manda hacer, usted va a tener respaldo de Dios. Dígame amén a eso. Usted va a tener frutos como evidencia que usted obedeció a Dios. Pero cuando usted no hace lo que Dios le mandó a hacer, ahí sí, aténgase, como dicen por ahí. Y Dios me habló al corazón y me dice el Señor, no haga nada, déjeme que yo lo voy a hacer. Yo le digo, ¿listo, Señor? Entonces, la respuesta de los líderes fue, no hagan nada, Dios lo va a hacer. Y empezó esa noche y el Espíritu de Dios empezó a mover, a tocar las vidas, a tocar los corazones, y no hay pecado y no hay atadura que resista la presencia de Dios. Dígame amén a eso. Hermanos amados, si usted va a alabar a Dios, alábelo, porque Él merece toda la gloria y toda la honra en todo tiempo y en todo momento. Y sabe, terminó la administración y después de exaltar el nombre de Cristo, ellos mismos, ¿sí? El Espíritu Santo entró en ellos y ellos mismos fueron, y a los líderes, ¿sabe qué hicieron? Voluntariamente fueron y entregaron todo lo que les estaba dando. Iglesia, tenemos que aprender a recibir consejo de parte de Dios.
¿sí? A muchos Dios les ha hablado repetidamente, tienes que perdonar, ¿sí? A mí me sorprendió que este hombre, ¿sí? Que está incapacitado para caminar, diga que ama al hombre que le disparó, ¿sí? Eso es sorprendente, ¿sí? ¿Y sabe? La pregunta es, ¿estamos recibiendo el consejo? Porque cuando usted y yo aprendemos a recibir consejo de Dios, nuestra vida espiritual va a avanzar. Dígame amén en esta mañana. Tu vida económica, tu vida profesional, tu vida familiar tiene que avanzar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por lo tanto, ¿sabe? Dice la palabra de Dios entonces, una vez más la pregunta para ti es, ¿tienes quien te dé consejo? ¿Sí? Hermanos, iglesia, necesitamos a un consejero. Porque cuando llega un problema, ¿a quién llamas? ¿Sí? No, yo llamo al amigo de ahí de la universidad, al amigo del trabajo, a ese que tiene el matrimonio dañado, a ese que es alcohólico, a ese estás llamando tú. ¿Sabe? Usted necesita a su lado gente que ame y tenga temor de Dios. ¿Sabe? Aún necesitamos gente que nos dé consejo aún sin pedírselo, porque de esa manera vamos a crecer en la vida espiritual. Amén. Pero también usted tiene que ser de alguien que se deje usar por Dios. ¿Que se deje qué? Se deje usar por Dios, ¿sí? Usted tiene que ir y ministrar a otros. Usted tiene que ir y también llevar la palabra de Dios a otros. Pero sabe, en segundo lugar, porque quiero avanzar, usted y yo necesitamos mentores para evaluar nuestras motivaciones. Escuche esto aquí con atención. Suélteme ahí el texto, por favor. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 23. Por sobre todas las cosas que tenemos que cuidar, cuida tu corazón, dice la palabra de Dios, porque de él ¿qué pasa? De él mana la vida, ¿sí? Hermanos amados, la pregunta en esta hora es, ¿con quién hablo de las cuestiones que se presentan para atacar mi corazón? Y en esto hablo a toda la iglesia, los casados. Cuando llega una tentación de una mujer, ¿a quién le pides consejo? ¿Sí? Cuando de pronto en tu hogar estás viviendo un problema, cuando de pronto en tu hogar estás viviendo una situación difícil, ¿a quién estás pidiendo? Cuando ves que de pronto algo quiere dañar tu corazón, ¿a quién estás acudiendo? ¿Sabe? Necesitamos mentores para evaluar nuestras motivaciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabe qué hace todo esto? Esto nos blinda, iglesia amada. Esto nos permite saber y reconocer que Dios cuida de toda su iglesia. Si Él cuida de los pájaros, ¿cuánto más no cuidará de ti? Otra vez, ¿cuánto más no cuidará de ti? Si estás en este lugar, es porque Dios está cuidando de ti en este día. Si estás en este lugar, si me estás escuchando por la emisora, es porque Dios está cuidando de ti. ¿Y sabe qué es guardar? Guardar es proteger, prestar atención, estar alerta y vigilar minuciosamente en todo momento. Dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón. ¿Usted sabía eso? El corazón es engañoso. A ver, ¿cuántos el corazón nos ha pasado ahí una que otra? ¿Sí? Claro. Nos engaña. ¿Sí? Y muchas veces nos equivocamos. Pero ¿saben esta hora? El hecho que estemos o que nos congreguemos en una iglesia no significa que seamos salvos. Todo el mundo se fue. ¿Dónde se fueron? ¿Todavía están aquí? Sí. Isaac le decía ayer, hijo, vamos a la iglesia. ¿Otra vez a la iglesia? ¿Y cuántas veces hay que ir a la iglesia? Le dije, hijo, las que sean necesarias. ¿Sí? Pero siempre que vengamos a la iglesia, tenemos que saber que el hecho de estar aquí nos establece una vez más
como en la búsqueda que tenemos de Dios. Dígame amén a eso. Pero sabe, necesitamos mentores. ¿Qué necesitamos? Vamos, dígale a alguien, dígale, usted tiene cara de puro mentor. ¿Sí? Cuando comprendamos este principio, la iglesia estará preparada para un mayor crecimiento. No, usted no me escuchó. Cuando entendemos el principio de la mentoría, la iglesia está preparada para un mayor crecimiento. ¿Sí? Pero también tú necesitas iniciativa. ¿Qué necesitas? Iniciativa. ¿Sí? Cuando usted está enfermo, ¿usted qué hace rápidamente? ¿Usted a quién acude? ¿A quién? ¿A quién acude? ¿A quién? Bueno, al médico, los que dieron al médico, arrepiéntanse ahora. ¿Sí? Primero al Señor. Sí, eso. La hermana bien. La invito a almorzar una yaco entre 8 días. ¿Sí? Al Señor primeramente, ¿sí? Pero seguido a eso, ¿a quién va uno? Lógicamente va al médico. ¿Sí? Hermanos amados, quiero hoy desarmar una artimaña del diablo. Dígame amén a eso. ¿Sabe? Dios es todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Y contra Él nadie puede. Dígame amén a eso. Pero también Dios ha dispuesto a sus hijos. Dígame amén. A su iglesia. Dígame algo. Que también es poderosa. Porque es de Dios. Y porque las palabras de Dios están en la boca de su pueblo. Hay gente que se ha dejado engañar por el enemigo de que no, yo todo con Dios nomás. No hablo con nadie. Mis problemas son mis problemas, ¿sí? Mis debilidades quedan conmigo solamente, ¿sí? Y está bien, Dios nos escucha. Pero la razón por la cual continúas estancado, detenido, frenado a través de los años es porque Dios quiere usar a un mentor para que te levante. Dígame amén a eso. ¿Tú qué necesitas? ¿Un qué? Quiero que tú estés convencido de eso hoy, para que tú salgas de ese nivel de estancamiento, de ese nivel de pronto de frustración. No hay peor mentira, sí, o peor barbaridad que pretender que un ciego guíe a otro ciego. Dígame algo. Tú necesitas urgentemente rodearte de gente que ame a Dios, de gente que tenga temor de Dios. Y sabe, esa gente está en este lugar. Dígame amén a eso. Entonces, en segundo lugar, tú necesitas un mentor para que evalúe tus motivaciones. En el corazón se encuentra la razón de por qué hacemos lo que hacemos. Pero en tercer lugar, quiero decirle lo siguiente, necesitamos aquí un mentor para someternos a reparación. ¿Para someternos a qué? A reparación. Tengo noticias para alguien en esta hora. Dios desea reparar tu vida, dígame amén. Dios desea hacer una reparación en tu mente, en tus pensamientos, en tu corazón, en todo momento. ¿Sabe? Dice la palabra en el libro de los Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Hermanos, y si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois como carnales, ¿cómo? Que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No seas que tú también seas como tentado. ¿Sabe? En algunas circunstancias de la vida, de nuestro diario vivir, necesitamos ser reparados, necesitamos ser remendados. ¿Sabe? Por los errores, por los fracasos, por el pecado. Tenemos hoy que reconocer que necesitamos ayuda, ¿sí? Y para eso está un mentor, ¿sí? He ahí la urgencia de rodearnos, ¿sí? Cuando nos hallemos de pronto en tentación, cuando nos hallemos de pronto en alguna falta, ¿sí? Porque aún somos imperfectos, porque aún luchamos con la carne. A ver, ¿cuántos aún luchan con la carne en este lugar? A ver. Y los otros ángeles, ¿sí? Ya está, mejor dicho,
Todos. Pero hay batallas que tú no vas a poder librar solo. Ese amén estuvo escaso. Hay batallas en las cuales tú necesitas la ayuda de un hombre o una mujer de Dios. ¿Sí? Quiero preguntar algo para ver si estoy con la gente correcta, a ver, si estoy en el punto correcto más bien. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuántos reconocen que Dios ha usado a alguien en su vida en un momento? Eso, con la gente indicada. ¿Sí? Estamos en el lugar correcto y estamos hablando de la palabra correcta. ¿Sí? La pregunta es, ¿en qué momento, ¿sí?, de pronto nos limitamos o nos cerramos tanto, ¿sí?, que dejamos de recibir ayuda? En el momento que usted rompió, ¿sí?, una relación con su mentor, déjeme decirle algo. Usted acaba de romper un escalón para su crecimiento. Otra vez, usted acaba de romper un escalón para su crecimiento. ¿Sí? Por eso necesitamos urgentemente identificar a alguien con el cual podamos hablar en voz alta. Ah, bueno, usted está casado, que es su esposo. Gloria a Dios. Qué bendición. Ah, que es su esposa. Gloria a Dios. Qué bueno. Sí, pero si no es ella o no es él, usted tiene que necesitar a un mentor, a alguien que esté a su lado y le pueda traer consejo de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuarto lugar, necesitamos mentores para recibir soporte. ¿Para recibir qué? Soporte ante las pesadas cargas de la vida. Dice el libro de los Gálatas en el versículo siguiente, el 2, dice, sobrellevad los unos las cargas ¿de quién? De los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Todos llevamos peso en la vida. Sería mentira hablar de que no, pero ¿sabe? Necesitamos oración. Dígame amén a eso. Tú necesitas que alguien te realice acompañamiento espiritual, pero también Dios tiene que hablarte hoy. Hoy Dios tiene que hablarte quién necesita de tu acompañamiento espiritual. ¿Sí? Ah, no, que están los líderes. No, todos. La voluntad de Dios es que todos nos constituyamos como aquellas personas que podamos ayudar a otros en el crecimiento, en la formación espiritual. ¿Sabe? Esto agrada a Dios. Yo dije que esto agrada a Dios. Hermanos amados, hay cargas que estás cargando, hay cosas muy pesadas que Dios quiere usar a alguien para que te ayude a llevarlas, para que te ayude a cargarlas. Dígame amén en esta hora. Tú necesitas después de este culto llamar a alguien, sentarte con alguien y abrir tu corazón. Y ahí Dios va a empezar a obrar en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Oremos hoy para que en sus familiares Dios también coloque a alguien en su vida y les hable del amor de Dios, les hable del temor de Dios, les hable la palabra de Dios. Yo creo que en tu trabajo tú te vas a dar cuenta que te vas a convertir en el mentor de muchos, porque Dios colocará palabras de vida en tu boca, palabras de paz, palabras de bendición, palabras que levanten, palabras que restauren a otros. Dígame amén a eso. Por lo tanto, necesitamos tener un mentor para recibir soporte ante las pesadas cargas. Pero por último, en el quinto lugar, necesitamos mentores, oído a esto, para imitar modelos. ¿Para qué más? Para imitar modelos. Y el apóstol Pablo le decía en 3 ocasiones, sean imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. ¿Sabe, hermanos, iglesia? Tenemos que rodearnos de personas con el carácter de Cristo. Tenemos que rodearnos de personas que nos inspiren. Tenemos que romper de pronto con el temor, romper con el miedo, aún romper con los prejuicios que muchas veces podemos tener y de esta manera abrir nuestro corazón. Yo creo que en esta mañana estamos en un tiempo propicio para recibir la guía del Espíritu Santo de Dios. Estamos en una mañana propicia
para una vez más estar convencidos que el poder de Dios es nuestra fortaleza, que el poder de Dios te estará guiando permanentemente. Y sabe, yo puedo hoy ver por el Espíritu de Dios cómo muchos están llevando cargas pesadas. Hoy puedo ver cómo muchos están llevando procesos que no han logrado solucionar, procesos de años, sí, de pronto situaciones aún de matrimonio que no han logrado sanar, que no han logrado restaurar. Sabe, hoy el Espíritu de Dios te está hablando. Dios ha dispuesto mentores para que sean los que ministren tu vida, para que sean los que ministren tu corazón, aún en el área ministerial, hermanos amados. Dios quiere llevarte a crecer, dígame amén a eso. Dios quiere levantarte, Dios quiere usarte. Pero ¿sabe qué necesitamos? Necesitamos mentores. Dígame amén a eso. Vamos, toque a alguien, dígale, Dios te va a llevar a avanzar, dígale. Toque a unos dos, dígale, Dios te va a llevar a avanzar. Dios te va a llevar en crecimiento. Pero hoy necesitamos reconocer eso. Hoy necesitamos reconocer nuestra dependencia de Dios en primer lugar. Pero también hoy necesitamos reconocer nuestra necesidad de que alguien nos acompañe al lado. ¿Cuántos dicen amén? Lo necesitamos. Si algo me ha ayudado en mi caminar con Dios, son los buenos amigos. ¿Son los qué? Y hay mentores de todo tipo, ¿sí? Hay unos mentores que son cercanos, ¿sí? Que podemos tenerlos en la misma iglesia, ¿sí? Los cuales podemos llamar, los cuales les podemos escribir y son una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Hay otros mentores que de pronto no conocemos, pero que aún así están ministrando a nuestra vida, ¿sí? Yo permanentemente me alimento de la palabra, estoy buscando en internet, me alimento de lo que predica el pastor Satirio, y lo que él está predicando permanentemente me está alimentando, ¿sí? Así que hay mentores que de pronto no conocemos, pero nos están enseñando, ¿sí? Pero tú necesitas identificar un mentor. No puedes continuar caminando solo. No puedes continuar caminando sola. Dios ha dispuesto gente para que sea la que te ministre. Dígame amén a eso. Por el Espíritu de Dios. Hay muchos que están luchando con debilidades en su vida. Y quizás tengas que pasar un instante de vergüenza. Pero necesitas despojar. ¿Sabe qué hace la confesión? La confesión trae libertad. ¿Sí? Y en esta semana que he tenido la oportunidad de hablar con varias personas que han asistido al campamento, y hay libertad. ¿Sabe qué es lo que te sigue atando al pecado? La mentira. Y la falta de reconocimiento de que necesitas de Dios. Otra vez, ¿qué nos hace detener? La mentira y la falta de reconocimiento. Cuando el texto dice, confesaos o ayudaos los unos a los otros y lleven las cargas, eso no me habla de juzgar. Una de las palabras más recordadas de Jesús en su caminar por la tierra fue: el que esté libre de pecado, desarmó a un poco. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No estamos libres de pecado. Yo continuamente estoy haciendo que mis hijos tengan la libertad de hablar conmigo, ¿sí? Y hace unos días Isaac le gusta mucho los juegos así en campanario y todo eso, y cuando un día no quiso sino solamente jugar en un lugar y no quiso jugar en los otros juegos, claro, ¿sí? Cuando le digo, hijo, pero ¿por qué?
No, no quiero, no quiero. Yo como lo conozco a él, sé que algo en el corazón estaba pasando. Cuando voy y nos sentamos los dos a un lugar por allá a un ladito, le digo, hijo, conmigo puedes abrir tu corazón. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces me contó que en un momento que estaba jugando, de pronto alguien le llamó la atención. Bueno, algo pasó ahí. Algo sencillo sin tanta importancia. Pero ¿por qué le explico esto? Porque en la casa tú tienes que crear los escenarios para que tus hijos tengan la libertad de abrirte su corazón. Para que tu esposa tenga la libertad de abrirte su corazón y para que no reciba de parte tuya, esa bobada, usted siempre con el mismo cuento, usted porque esto, usted porque lo otro. Usted no se imagina la libertad que trae abrir su corazón. Iglesia, ¿por qué nos hemos dejado a veces llenar de cosas y no abrimos el corazón? Dios te va a disponer gente delante tuyo, dígame amén, con la cual tú vas a tener la libertad de abrir tu corazón y con la cual vas a poder extraer aún hasta las cosas que muchas veces nos avergüenzan. ¿Sabe qué es lo extraordinario de la gracia? Que la gracia es un regalo inmerecido, pero que a través del pacto de la gracia podemos acercarnos confiadamente a nuestro Padre Celestial. Déjame decirte algo en esta mañana. No hay pecado, no hay debilidad, no hay error, no hay decisión, por más grande que parezca, que te aleje de los brazos de un Padre que permanentemente está con los brazos abiertos para recogerte, para abrazarte, para arroparte, para una vez más consolarte en sus brazos. Y no importa dónde hayas caído, Él está ahí siempre para levantarte. No importa cuán decepcionado, fracasado estés, Él está ahí para levantarte. Él está ahí como socorro, Él está ahí como refugio, Él está ahí como el Dios fiel, el cual no falla y el cual siempre, siempre nos arropa y nos atrae con sus lazos de amor. No tienes por qué estar sola. No tienes por qué estar solo. No tienes por qué estar así. Dios ha dispuesto mentores. ¿Sabe? El trabajo de la mentoría, y quiero terminar con esto, tiene la capacidad de salvar vidas. ¿Tiene qué? De salvar vidas. Pregunto, ¿conoce al que está al lado suyo? Más o menos. Más de un casado dice, más o menos. Ahí. ¿Sí? ¿Qué tal si por un momento usted lo mira y le dice, ¿te puedes ayudar en algo? En el almuerzo, dígale. Lo más inmediato que lo más inmediato que tengo para que me ayude. Sí. Ahora mire el que está atrás, si no lo conoce, salúdelo. Si no lo conoce, de una vez lo conoce. Aquí a todos los conozco, ¿no? A todos los conozco. Y eso es recordar lo que somos como iglesia. Amén. Esto es recordar lo que somos como iglesia. Anoche preguntaba, y lo preguntaba, ¿no? ¿Cuántos amigos tienen los jóvenes en Facebook? Y habían unos que tenían como más de 3,000 amigos. Yo no sé qué hacen, pero no creo que trabajen y estudien. Más de 3,000 amigos en Facebook. Yo le decía, mire, pero en un momento de necesidad tienes esa persona a la cual puedes llamar y que sabes que va a estar ahí para ti. Y esos 3,000 amigos pueden reducirse a menos de 5 personas. ¿Sabes? Tengo palabra de Dios para tu vida en esta mañana. Dios ha colocado gente para que bendigan tu vida.
Dios ha colocado mentores, gente con temor que te va a llamar, que te va a dar una palabra de parte de Dios, gente que te va a dar un consejo a tiempo, y es tu deber reconocer que es una vida la cual Dios está usando. Muchas veces Dios me ha hablado así, tal cual, de que llame a alguien. Y yo soy obediente y yo llamo y ¿cómo están? Bien. No, ahora sí. Mire, Dios ha colocado en mi corazón que les llame. ¿Qué ha pasado? No, pasó esto, pasó lo otro, pasó aquello. ¿Sabe? Después de esta mañana, Dios va a colocar en tu corazón carga para que llames a gente. Dios va a colocar en tu corazón la necesidad de que busques a otros y que puedas convertirte no solamente en un Timoteo, sino en un Pablo que aprenda a mentorear a otros. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos lo creen en esta hora? La pregunta final son dos. ¿A quién vas a invitar a ser parte de tu caminar espiritual? Y lo decía anoche, necesitas iniciativa. ¿Sí? Dice la palabra que el que quiera tener amigos, muéstrese amigo. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Hay que mostrarse, hay que buscar. ¿Sí? Esta semana estuvimos en cine. Y fuimos a cine como con 50 hermanos de la iglesia. Casi que llenamos la sala, ¿no? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que es eso! ¡Qué lindo que es que los hermanos almuercen juntos, compartan juntos! En el campamento nos contaba el pastor Jair Salinas, ¿no? Y un día llegó una hermana a la iglesia, ¿sí? Llegó llorando donde el pastor. Pastor, llegó mal. La hermana bien adulta ya estaba crecidita. Llegó llorando, pastor, que no, que si le contara que tenía por allá una relación, no estaba casada, y ese hombre me maltrataba, ese hombre me hacía, me hizo, no sé qué. La hermana estaba que lloraba, ¿sí? El pastor le dice, tranquila hermana, tranquila que en Dios todo se puede superar, tranquila hermana que Dios es fiel, ¿sí? Y tranquila que Dios le tiene un hombre preparado para usted. La hermana ya estaba bien crecidita, ¿sí? Tranquila hermana. Y por ahí andaba un hermanito, de esos que aún no se casan, ¿sí? Y también estaba como entradito en años, así, pero ya cuando le hablo de años, le hablo de bastantes años. Le digo, por ejemplo, ahí está el hermano tal, vea, los presento, ¿sí? Y así como por no dejarlos presento, ¿sí? Como cuando se da cuenta el pastor, es que a los días empiezan a llegar juntos al culto. A los días empiezan a almorzar juntos. A los días empiezan a caminar juntos. El tema es que como que hace como casi 20 días, un mes, se casaron. ¿Ah? Para más de uno ahora, ¿no? Pastor, presénteme a alguien. ¿Sí? Pero ¿por qué le hablo de esto? ¿Sabe por qué? Porque esa hermana pensaba que todo se había acabado en su vida. Esa hermana pensaba que estaba en la peor crisis de la cual no podía salir. ¿Sabe? Cuando se conectó con la iglesia, ¿sí? Entendió que la iglesia es una familia, dígame amén a eso. Y entendió que por más complicado, por más crisis, por más maltratado que esté el corazón, con Dios siempre podemos creer en nuevas oportunidades. Hoy vengo a predicarle a alguien que esté convencido que con Dios siempre podemos creer por nuevas oportunidades. Yo no sé en esta mañana en qué situación te encuentres, pero déjame decirte algo. En Dios vas a encontrar nuevas oportunidades. ¿Y cómo así? Claro, con Dios puedes rehacer tu vida. Dice la palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dígame amén a eso. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Con Dios puedes empezar de nuevo.
No importa cuánto lleves de casado, 15, 20 años. Cuando te conectas con Dios, puedes empezar una nueva luna de miel. Mire ese amén tan triste. Te lo voy a repetir. Cuando te conectas con Dios, puedes empezar una nueva luna de miel. Dígame amén. Tu familia puede cambiar. ¿Sí? Los hábitos, los vicios, todo puede cambiar. ¿Sí? Pero conectémonos con un mentor. Conectémonos con este proceso para que en el caminar con Dios crezcamos y avancemos. ¿Sabe qué deben orar los padres de familia? Que Dios coloque un mentor al lado de sus hijos. Un mentor que lo escuchen. Un mentor que le den consejo. Y sabe, la última pregunta hoy para que exaltemos a Cristo. ¿A quién vas a acercarte tú para acompañarle en su crecimiento espiritual? ¿A quién? Por un momento piense, pídele al Espíritu de Dios. Puede ser tu hijo, puede ser tu hija, pueden ser tus nietos, puede ser un amigo del estudio, del trabajo. De pronto puede ser un hermano de la iglesia. ¿Quién es? Cuando hablamos de mentor, hablamos de pastoreo. Y por eso cantamos esta canción hace un momento, que se llama Salmo 23. Por eso empecé con el Salmo 23 en esta mañana. Porque cuando yo puedo ser un buen mentor, cuando yo me dejo pastorear por el pastor de pastores, que se llama Jesucristo. Ahí yo me puedo convertir en un buen mentor. ¿Cuándo más? Cuando yo me lleno del amor de Dios. Porque cuando yo recibo el amor de Dios, yo puedo transmitir amor a otros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando yo recibo de parte de mi pastor Jesucristo, sí, de mi Señor, de mi Salvador, cuando recibo paz, cuando recibo gozo, cuando recibo una vez más fuerza, yo estoy en la facultad de ayudar a otros. Por eso hoy, permite que Jesús sea tu guía. Hermanos, no tomen ninguna decisión antes que Jesús sea tu guía. Por más sencilla que parezca, que Jesús sea tu guía. ¿Sabe por qué volvimos a abrir Zona R21, el trabajo con los adolescentes? Porque necesitaban mentores. ¿Porque necesitaban qué? ¿Por qué tenemos escuela dominical? No, porque los niños hacen mucho ruido. No. ¿Sabe por qué? Porque ellos necesitan mentores. Hermano, ¿por qué los sábados tenemos reunión de jóvenes? Porque necesitamos mentores. Yo bendigo a los hermanos que en los grupos bíblicos están haciendo un trabajo ejemplar con sus propios carros de traer a jóvenes a este lugar los días sábados. Yo les bendigo en el nombre de Jesús. ¿Sabe? Necesitan mentores. Yo le abro mi corazón. Miren, campamentos. ¿Sabe cuál es la mayor necesidad en la juventud? El abrazo paternal. El abrazo de familia. Que los escuche. Usted no se imagina lo que usted puede, el efecto tan tremendo que usted causa en alguien cuando usted simplemente lo escucha. ¿Y cómo se logra eso? Cuando estamos llenitos de Dios. Dígame amén a eso. Cuando estamos llenos de su presencia. Póngase en pie, por favor, en esta hora. Levántese fuerte aplauso al Señor. Eres todo lo que necesito. Vamos, dígale. Tú me llevas. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso.
Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, te recibes en casa para siempre. Te adoramos, Dios. Tus brazos, cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable, tu bondad me persigue, te persigo. Ya me diste un lugar, te recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, te recibes en casa para siempre. Dígale así al Señor, que aunque ande, Por la noche de la sombra y fuerte, dígale yo confío. yo temo, yo confío, Tú estás conmigo, tú Señor. estás conmigo. Lo fuerte. Y si caigo, no me pierdo, y Señor. tú me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Lo fuerte, iglesia. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, Aleluya. te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa Para siempre. para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Padre, en el nombre de Jesús, tomamos tu palabra en esta hora. Vamos, levante tus manos, exalte el nombre de Jesús. Padre, en esta hora bendigo la iglesia. Bendigo
bendigo en el nombre de Jesús a tu iglesia, amado Señor. Hoy, afirmando esta palabra en cada corazón, la necesidad de que estemos dispuestos a ser mentoreados, pero también la capacidad de que mentoriemos a otros. Aquí se manifiesta tu amor, aquí se manifiesta tu compasión por otros. Padre, hoy en el nombre de Jesús te pedimos tu guía. Si algo necesitamos en esta mañana es tu dirección, Señor. No pretendemos hacer nuestra voluntad, sino que deseamos hacer tu voluntad, Señor. Pero hoy, bendito Dios, también oramos para que tú guíes a la iglesia, para que tú guíes a mi hermano, al que está a mi lado, al que está atrás, al que está al frente. Padre, hoy oramos para que sintamos tu amor, para que sintamos tu abrigo, tu palabra a través de la vida de mi hermano, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito Dios, reconocemos hoy que en ti lo tenemos todo, Jesús. Reconocemos que tú eres la fuente de vida, la fuente inagotable. Pero hoy también reconocemos que tu iglesia la has vestido de poder, la has vestido de dones. Bendito Dios, permítenos manifestarnos como iglesia. Permítenos una vez más despertarnos como la iglesia que ama, como la iglesia que protege, como la iglesia, bendito Dios, que se levanta en favor de otros, en el nombre de Jesús. Yo quiero pedirle en esta mañana que se tome de la mano por un momento de su hermano, y quiero que oremos como estamos en filas, en el nombre de Jesús. Usted va a levantar en este momento no una oración por su vida, usted va a levantar una oración por la persona que está a su lado. Usted va a levantar una oración por su hermano y le va a pedir al Espíritu de Dios aún que le guíe en oración particular por alguna cosa particular. Vamos a levantar una oración como iglesia, como la familia de fe que somos. En el nombre de Jesús. Vamos, Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos la vida de nuestro hermano y hermana que está a nuestro lado. En esta hora, bendito Dios, estamos una vez más declarando tu poder, Señor, perfeccionándose en su debilidad. Hoy oramos como familia, bendito Dios. Hoy oramos como tu iglesia, como tu pueblo. Señor, necesitamos tu dirección. Bendito Dios, necesitamos el consejo. Bendito Dios, necesitamos una vez más conocer, hacer tu voluntad. Padre, oramos hoy para que por cada circunstancia, oramos hoy para que por cada situación que nuestro hermano, la iglesia, pueda estar enfrentando en su familia, en sus emociones, una vez más, toda decepción, toda crisis, toda frustración, todo problema, toda necesidad. Oramos hoy en el nombre de Jesús para pedirte que tú le levantes, para pedirte que tú, amado Dios, traigas a su vida las razones para vivir, traigas a su vida una vez más también el sustento. Amado Dios, trae la provisión de lo que hoy no tiene, trae el respaldo para todas sus problemáticas. Amado Dios, toda situación con sus hijos, en su matrimonio. Vamos, diga: Señor, yo bendigo la vida de mi hermano hoy, yo bendigo su familia y le bendigo con la paz de Dios, la paz que sobrepasa a todo entendimiento. Hoy oramos para que toda debilidad, aún todo pecado, aún todo ataque del diablo, del mundo del pecado que le está atormentando, que le está atacando, hoy declaramos que hay libertad sobre su vida, hay libertad sobre su familia, de todo contraataque de Satanás. Vamos, diga en esta hora: yo declaro, Dios, tu libertad. Declaramos, amado Señor, tu protección.
Declaramos hoy en el nombre de Jesús que tú llegas, amado Dios, y que tú rompes cadenas, que tú rompes, amado Dios, todo lo que les está limitando. Vamos, diga: Señor, oro por su propósito, oro por su llamado, declarando hoy que hay palabra de Dios en su boca, declarando hoy que se desatan, que se desarrollan los dones, las habilidades, los talentos que tú has derramado en su vida, en el nombre de Jesús, sobre toda situación que esté causando hoy miedo, que esté causando hoy temor, aún que esté causando angustia. Hoy declaramos que Dios traerá la paz. Hoy declaramos que será Dios trayendo una vez más el descanso. Oramos hoy, en esta hora me levanto a orar por cada oyente de Celestial Estéreo. Hoy me levanto a orar por los que están en los hospitales. Hoy oro para declarar una vez más que Dios es tu sanador. Dios te levanta de la cama en la cual estás. Dios cura todas tus enfermedades. Hoy me levanto en oración por los que están en la cárcel de pronto en esta hora. Hoy declaro que es Dios quien te da razones para luchar, quien te da razones para seguir adelante. Oro hoy por los que están en casa, por los que están de pronto en su trabajo. En esta hora, en el nombre de Jesús, estoy declarando que el poder de Dios está fortaleciéndote. Hay nuevas fuerzas en tu vida en esta mañana, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. En esta hora estamos declarando consuelo para alguien. En esta hora, alguien que me está escuchando en la radio, el Espíritu Santo de Dios le está consolando. El Espíritu de Dios está haciendo libre a alguien. En esta hora hay consuelo para ti. Oh, en el nombre de Jesús. El amor de Dios se está derramando. El amor de Dios. Vamos, ¿qué tal si usted ora por el que está al lado? Y diga: el amor de Dios te llena. El amor de Dios te llena. Oh, en el nombre de Jesús. El amor de Dios. El amor de Dios en esta hora. Por el poder de la palabra. Vamos a disfrutar su voz para exaltarlo. En el nombre de Jesús, toda la gloria, toda la honra, solo para ti, mi Señor Jesús. Solo tú eres digno, Señor. Eres tú nuestra guía, eres tú nuestro máximo amor, eres tú, Señor, el que está sostenida nuestra vida. ¿De qué temeremos si solo tú tienes, Señor, palabras? ¿A qué diremos si en ti encontramos palabras de vida, Jesús? Eres tú mi máximo amor. Vamos, que alguien le diga: Señor, eres mi máximo amor. Te amo, Jesús. Te amo, Señor. Te amamos. Y hoy como iglesia te damos la gloria. Como iglesia te alabamos. Y como iglesia siempre te exaltaremos a ti. En el nombre de Jesús nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén?